Jóvenes, buenas noches. Comentarles que estoy teniendo un poquito de complicaciones con el internet de la casa, esperando si me llego a desconectar. No sé si ahí me escuchen, compañeros, perdón. Sí se Sí, escucha, doctor. buenas tardes. Correcto, correcto. No, una pregunta, ¿ya nos habíamos visto en alguna ocasión o es la primera vez que nos vemos? Soy el maestro Rodolfo, Sí, ya contador. ¿ya? ¿Dónde nos vimos? ¿En dictamen o en gubernamental o en las dos? Según recuerdo en las dos. Es la tercera vez que nos vemos. Sería la tercera vez que nos vemos. Así es. Ya los estoy ubicando, ya los estoy ubicando. Me suena Carlos Roberto y Juanita Torres. Oigan, una preguntota. Recuérdenme si más o menos de cuántos alumnos son. Es que no se conectan todos, ¿verdad? No, contador, tentativamente somos treinta y tantos, 40, pero sí a lo mucho 10 alumnos nos conectamos dependiendo del horario. Ok. A ver, este horario no se nos pudo acomodar más que los lunes de 7 a 11, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ligero posible y preguntarles lo siguiente. Ya sea que demos unos 15 minutos a la mitad y unos 15 al final o 30 al final. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Yo sigo a la mayoría. Creo que ya tenemos un grupo de WhatsApp en común. No sé si déjeme lo busco, Sí, este, para ver si puedo que los compañeros ahí se pronuncien. ok. Igual si quieren en su grupo lo pueden comentar y luego ya me dicen. ¿Cómo ven? ¿Quién es el jefe ahorita actual? Yajaira. La Jaira. Muy bien. Si gustan comentarlo ahí en el grupo, si no estoy, es que creo que me habían sacado porque ya lo habían cambiado de materia. Tenemos ahí una materia. No estoy muy seguro, pero si en caso de que no esté, lo consultan ustedes y ya no me comentan. De si quieren 15 minutos, digamos, es a las 9:30, perdón, a las 9 unos 15 minutos y luego ya para salir otros 15 minutos o unos 15 minutos ya al final perdón, unos 30 minutos al final de la clase para salir 10:30 y no salir tan tarde hasta las 11. Bien, vamos a comentar, pues esta materia es la de defensa fiscal, compañeros, y vamos a tratar ahí algunos puntos, em, pues importantes. Hoy quisiera de alguna manera platicar con ustedes antes de entrar directamente a la materia, un poco sobre el derecho fiscal, ¿sí? El derecho fiscal en México, cómo está estructurado, así platicadito que lo vayamos conversando. Y si ustedes quisieran aportar algo, eh, pues se los agradecería. Miren, vamos a empezar definiendo el derecho fiscal como el derecho que regula la relación entre el Estado, representado por la autoridad fiscal, y sus gobernados, representados por los contribuyentes. Nuevamente, derecho fiscal lo vamos a entender como el derecho que regula la relación entre el Estado
representado por una autoridad fiscal, le vamos a conocer como sujeto activo también, y sus gobernados representados por los contribuyentes y le vamos a conocer como sujeto pasivo. Bien, partiendo de ahí, compañeros, vamos a identificar en México de dónde nace esa relación, dónde nace el derecho fiscal, y nace en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dispone que es obligación de los mexicanos. Bueno, es el artículo 31, fracción cuarta, dispone que es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público, así de la Federación, estados y municipios, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, aquí se me viene de alguna manera, lo estoy platicando así de memoria, no leí el artículo como tal específicamente, pero digamos, es la esencia. Obligación de los mexicanos a contribuir con el gasto público, tanto de la Federación, estados y municipios, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y entonces vamos a tratar de desglosar, compañeros, ese artículo en principios del derecho. Primero vamos a reconocer que como parte de la Constitución, es decir, que ese artículo forma parte de la Constitución, el 31, pues está el principio de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera recordemos que la Constitución es nuestro órgano máximo, el cual nos va a regir nuestros derechos y nuestras obligaciones. Nosotros como mexicanos nos regimos mediante la Constitución, que es nuestro órgano máximo, el cual de ahí, digamos, nacen leyes secundarias o códigos. Digamos que la mamá es la Constitución, por así decirlo, y las leyes secundarias son los hijitos y los códigos son los hijitos, que son normas supletorias a lo que la Constitución indica. Y la Constitución indica que es una obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público. Y como lo platicábamos quizá en gubernamental, aquí pues todas esas contribuciones llegan al Estado, como lo mencionan, para el gasto público. Bien, les decía que se desprenden diferentes principios del derecho y uno de ellos era el principio de constitucionalidad, y le damos el sentido de que es nuestro máximo órgano al cual vamos a atender como mexicanos para cumplir nuestras obligaciones y hacer valer nuestros derechos. Partiendo de ahí, está, como lo menciona el artículo, que es el principio de obligatoriedad. Es decir, me obliga a cumplir con la norma, ¿sí? Aquí no es si la interpreto bien o no, si lo entiendo bien o no, es una obligación que tenemos los mexicanos. Entonces, el principio de obligatoriedad, como su nombre lo dice, no hay salida, ¿no? Estoy inmerso dentro de. Y luego tenemos el principio de equidad, porque dice, bueno, dice de manera proporcional y equitativa. Antes del de equidad viene el de proporcionalidad, principio de proporcionalidad. ¿Qué entendemos por principio de proporcionalidad? Que de acuerdo a la capacidad contributiva de cada persona, tendrá que cumplir con cierto tributo, ya sea más alto o más bajo, o de acuerdo a la capacidad económica que tenga
cada persona, ya sea física o moral, vamos a ir entendiendo eso como aquella capacidad contributiva. Esa es la proporcionalidad. Por ejemplo, no es lo mismo el profesor Rodolfo a la hora de contribuir de acuerdo a su capacidad económica que el ingeniero Slim a la hora de contribuir con su capacidad económica. Voy a compartir aquí un Excel para ir así narrando poco a poquito. Déjenme ver nada más. Abro aquí una hoja. Como para que les vaya quedando un poquito más claro así, entre que lo vamos platicando y lo explico, ¿vale? Compartir. Me dicen si ya ven el Excel, compañeros. Sí, contador. Bien. Entonces decíamos que dentro de la Constitución, voy a ir escribiendo así ideas nada más, ¿eh? El artículo 31, fracción, bueno, no, fracción cuarta, la obligación a contribuir, vamos a poner gasto público, federación, estados y municipios de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes. Si recuerdan, cuando hablamos de federación, estados y municipios, lo vimos en contabilidad gubernamental, que cada uno de esos 3 niveles de gobierno van a poder recaudar sus ingresos de acuerdo a lo que la Constitución establece. Pero bueno, eso es tema de contabilidad gubernamental. Ahorita nos enfocamos al derecho fiscal y decíamos acá de este lado, derecho fiscal, derecho que regula la relación entre el Estado, representado por la autoridad fiscal, y gobernados, representados por contribuyentes. Bien. Bien. Entonces, partiendo de lo que es la definición de derecho fiscal, pasamos a la Constitución, que es de donde nace la obligación de contribuir, y hablábamos de principios del derecho, y hablamos del principio de constitucionalidad, y luego obligatoriedad, y luego proporcionalidad, y luego equitatividad, y por último el principio de legalidad. Y entonces, vamos a ir de eso, digamos, ahí se me fue la palabra, desglosando así poco a poquito el artículo, y decíamos que el principio de constitucionalidad, que entendemos que es el máximo órgano donde nosotros mexicanos atenderemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿sí? De ahí nace, de ahí parte el hecho de que tengamos que contribuir, porque lo establece la Constitución. No hay salida. Tenemos que pasar por dentro de reconocer lo que dice nuestra
nuestra Constitución. Y luego, obligatoriedad, otro punto que nos pone un cerco y lo tenemos que acatar como obligatorio, ¿sí? Y luego, hablamos de proporcionalidad, que les decía, tiene que ver con la capacidad contributiva, con la capacidad económica, es decir, el ingeniero Slim tiene mayor capacidad contributiva, mayor capacidad económica que el profesor Rodolfo. Entonces, por eso se va a diferenciar uno de otro, pero tiene que ver con la proporcionalidad, con la capacidad de pago. Bien. Y luego tenemos la equitatividad, es decir, a la vez existen otros iguales al profesor Rodolfo. Por ejemplo, ustedes ya han tenido la oportunidad de platicar con otros profesores, pues esos profesores son iguales a mí en el sentido de cómo nos tratará la ley en este supuesto jurídico, que somos sueldos y salarios, que de alguna manera somos trabajadores de la universidad, entonces seremos tasados igualmente, ¿sí? La proporcionalidad, eh, poniendo en un ejemplo más sencillo, se da en el director que gana más que el maestro, por decir un concepto, ¿no? Para ponerlo más sencillo. La proporcionalidad vamos a entenderlo como el director que tiene mayor sueldo que el maestro. Y luego la equitatividad, el principio de equidad, lo vamos a entender como un similar, es decir, profesor con profesor, seremos tasados de la misma manera. ¿Queda claro hasta ahí, compañeros? Sí, contador. Sí, contador. Luego tenemos el principio de legalidad, que ese, digamos, también es importantísimo porque es la certeza, es lo que conocemos como certeza jurídica, que es que todo acto de molestia hacia mi persona o todo acto jurídico que vaya yo a afrontar en algún momento está establecido en la norma, desde la Constitución, conforme a las leyes secundarias, y como lo dice aquí la Constitución, que es algo que me gustaría que se grabaran, es que vamos a contribuir conforme dispongan las leyes. Aquí no dispone, la Constitución no dispone conforme a las leyes fiscales, sino conforme disponen las leyes. Entonces, ¿cuáles leyes? Todas las leyes. Todas las leyes en algún momento puedo llamarlas para usarlas a mi favor. Y también en materia de contribuciones lo puedo hacer. Ya iremos desmenuzando más y más este hilito, esta bola de hilo para que vayan entendiendo lo que les quiero decir. Pero ahorita quiero que se queden con que a la hora de contribuir, no solo se trata de leyes fiscales, compañeros, se trata de todo el universo de leyes que hay para poder, digamos, cumplir con nuestra obligación de contribuir. Voy a eh, ejemplos de leyes, pero nomás como un universo de leyes, fíjense. Voy a nombrar fiscales y no fiscales. Por ejemplo, tenemos en fiscales podemos tener ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial, el impuesto especial sobre producción y servicios, Código Fiscal de la Federación, ley del Seguro Social, ley del Infonavit, ley del ISSSTE. Luego tenemos otras leyes, Ley Federal del Trabajo, Código Civil Federal, tenemos Código Penal, tenemos Ley de Ayuda Alimentaria, una amplia red de normas que podemos utilizar a nuestro favor a la hora de contribuir. Y ya lo iremos desglosando más adelante. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, No, profesor. contador, todo claro, gracias. Bien.
Entonces, ya que vimos de manera sencilla el concepto de derecho fiscal, ya vimos de manera sencilla el artículo 31 de la Constitución y luego desglosamos los principios de ese artículo, para entender un poquito cómo funciona la parte de contribuir. Vamos a pasar a un brinquito hacia Código Fiscal de la Federación. Ahora acá de este lado. Voy a ir así haciéndome para acá. Un brinquito a Código Fiscal de la Federación. Y en Código Fiscal de la Federación vamos a reconocer en su artículo segundo cuáles son estas contribuciones. Ok, me dicen, oye, estamos obligados a contribuir. Y Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, me dice cómo se clasifican las contribuciones o dispone cómo se clasifican las contribuciones. Y vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican en impuestos, se clasifican en aportaciones de seguridad social. Eso también ya lo habíamos visto en gubernamental. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Derechos. En esta materia nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de los impuestos. Quizá si nos alcance vemos algo de aportaciones de seguridad social, pero en específico nos vamos a meter a los impuestos. Una duda, compañeros. Luego es que llevo esta materia con grupos actuales que los voy a ver todo el semestre, pero ustedes, ¿cuánto tiempo los voy a ver? Pues ¿Sabrán? nosotros estamos en noveno. No, sí, pero les comento, yo, o sea, los voy a ver todo el semestre, pero con ustedes es más corto, ¿no? ¿O cuánto dura? Es lo que quiero. Normalmente tenemos 8 clases, pero de 2 horas. Ahorita como son 4 horas, no sé si van a hacer 4 clases o nos van a dejar las 8 clases. Pero no les han dicho cuánto dura la materia fuera de, o No, sea, empieza hoy, termina. Déjenme ver si César me escribió aquí. Espérenme. Yo Son para más o 5, menos. ya abrí el portal, son 5 semanas y terminamos el 21 de octubre. Y son 5 clases. La clase No, del día de hoy, 23, la del 30, la del 7, la del 14 y terminamos el 21. ok, entonces 23, 30, 7. El 21 es la última clase. Sí, ¿verdad? Exactamente. 14 de octubre y 21 de octubre es la última clase. Son 5 Ok. clases. Entonces, sí, digamos que vamos a tener básicamente un mes, por así decirlo, ¿no? Sí. Bien, correcto. Continuemos, pues. Entonces, los impuestos, compañeros, en el artículo, a ver si me recuerdo, según yo es el quinto. Lo checo rapidote, nada más. Seguimos en Código Fiscal, ¿eh? No voy a confirmar si es el quinto. No. Sí, sí, es en el quinto, compañeros. En el quinto, compañeros, nos hablan de elementos de los impuestos. Y aquí le voy a poner elementos de los impuestos. Es decir, que para que un impuesto sea legal o constitucional, podemos reconocerlo, tiene que cumplir con los siguientes elementos, que es sujeto, objeto, base, tasa
o tarifa. Esto dispone Código Fiscal, pero la Suprema Corte le agregó uno. Esto que les voy a mencionar no está en código, pero Suprema Corte agregó época de pago. Época de pago. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que un impuesto sea legal, debe cumplir o debe tener por lo menos estos elementos. ¿Sí? Y vamos a desglosar también cada uno de estos elementos. El sujeto, digamos, podemos identificarlo como la persona física o la persona moral que estará obligada a contribuir, ¿sí? Entonces, primero ubicar sujeto, ubica quién es. Recordando que existe el sujeto activo, que es la autoridad fiscal, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. En este caso, el sujeto pasivo serán las personas físicas y las personas morales. Y luego tendremos que es el objeto y lo vamos a conocer como el hecho generador del impuesto o el hecho imponible. Hecho generador o hecho imponible. ¿Qué vamos a entender eso? Es qué situación jurídica me va a, digamos, a encuadrar para que yo tenga que contribuir. Y para que quede un poquito más claro, vamos a conocerlo como los tipos de régimen que hay, ¿sí? Los tipos de régimen que hay. Ahorita entramos en materia de los tipos de régimen. Ahorita los vamos platicando. Entonces, sujeto, hecho generador o el hecho imponible. Y vienen siendo los tipos de régimen que hay. Es la situación jurídica en la que me encuentro en el cual yo tenga que contribuir con el gasto público. Y luego tenemos la base. La base, como su nombre lo dice, es de dónde vamos a partir. De dónde vamos a partir para aplicarle una tasa. La tasa es aquel porcentaje que se le va a aplicar a la base para dar una contribución. Por ejemplo, en ISR pudiera ser desde el 1% hasta el 35% en personas físicas. O ISR 30%. Ay, ¿dónde quedó el por ciento? Ya lo perdí, está en el 5. ISR 30% a las personas morales, ¿sí? Otro tipo de tasa pudiera ser el 16% en IVA, ¿sí? Pero son dos impuestos diferentes. Uno es el ISR y otro es el IVA. Y vamos a tratar de platicarlo un poquito. Esta materia, compañeros, se llama defensa fiscal. Sin embargo, seguramente ya vieron otra que se llama derecho fiscal. No sé si lo pudieran recordar. ¿Es correcto o no es correcto? Es Sí, contador. pregunta. ¿Sí? Entonces, esto es como un pequeño repasito para llegar a la defensa. ¿Sí, compañeros? Nomás como pues, recordar cuál es de qué me voy a defender. Me voy a defender de los actos de molestia que haga la autoridad hacia el contribuyente y esos actos de molestia tienen que ver con
digamos, diferencias que tenga yo con el fisco o incumplimientos que tenga yo con el fisco, cualquiera de las dos. Bien. La tasa, bueno, ya la definimos aquí, el ejemplo de renta y el ejemplo de IVA. La tarifa, me imagino que si lo recuerdan en personas físicas, cuando se hace un cálculo hay una tarifa. Díganme si lo ubican o no, es donde está el límite inferior y el límite superior, y luego la tasa y la cuota fija. ¿Sí la recuerdan? Sí, Sí, contador. contador. Sí, muy bien. Y por último, que esto no viene en código, pero la Suprema Corte lo, digamos, lo interpreta y lo une a los elementos de los impuestos, es cuándo se extingue esa obligación de pagar, cuándo se es vigente, por así decirlo, también, que es, en el caso de las contribuciones, es muy común que sean los días 17 posteriores al mes que debió haber cerrado esa contribución. Es decir, se acaba el mes de septiembre, tengo para el día 17 del mes de octubre para pagar esa contribución. ¿Queda claro hasta ahí, compañeros? Con eso terminamos de ver los elementos de los impuestos. Sí, Ahora contador. voy a compartir un, un, una pantalla, permítanme, déjenme, porque quiero que la leamos. Quiero que la leamos todos juntos. Mm, mm, mm. Es la Constitución, compañeros. Me dicen si la ven. Sí, profesor. Bien. Miren, ahí va, compañeros. No sé si ya lo hemos platicado, pero otra vez repetirlo. En el año del 2011 se reforma la Constitución en materia de derechos humanos, ¿sí? Es la primera vez que México reconoce los derechos humanos de las personas, digamos, en la historia de lo que lleva México. Antes, y los que son contemporáneos míos van a poder recordar que se llamaban garantías individuales, así las reconocía la Constitución, que en teoría podemos decir que era lo mismo, ¿sí? Era lo mismo, la parte de tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al vestido, a la alimentación. Es casi, digamos, podría entenderse que era lo mismo, pero sí hay una, ¿cómo podemos decirlo en cuestión de teoría? Sí hay una diferencia al ser reconocido como un derecho humano. Tiene mayor peso, jóvenes. No se convierte en letra muerta. Aunque todavía hay mucho por hacer, compañeros. Todavía hay mucho por hacer, pero al ser un derecho humano, vamos a entenderlo como un mínimo vital. Es un mínimo vital para darle esa dignidad al ser humano como tal, ¿sí? Eh, Ahorita iremos desglosando todo eso también, pero quiero que se lo lleven muy grabado. Eh, ya hay más peso en la actualidad en materia de derechos humanos, ¿sí? A la hora de
el tema de las contribuciones o de esa relación entre la autoridad y el contribuyente. Ya podemos sacar más, ¿cómo podemos llamar? Mayor protección para el contribuyente, compañeros. Hubo una temporada, pues, mira, el tema es que cada sexenio, cada presidente hace sus cambios, ¿no? Y tiene sus reformas hacendarias o reformas fiscales, si le queremos llamar, y cada uno tiene su agenda, pero hubo mucho tiempo, compañeros, en que la autoridad, digamos, fiscalizó mucho a los pequeños y a los medianos contribuyentes, ¿sí? Este actual régimen está fiscalizando más a los grandes contribuyentes. Entonces, cada uno trae ahí su agenda. El detalle es que antes se sentía un poquito más fuerte el trancazo porque, digamos, yo al menos así lo percibo yo y yo dedicándome a esto, o sea, digamos que siendo parte de la actividad económica, enfrentar a la autoridad hace tiempo era muy constante, era algo que teníamos de a diario, por así decirlo. Con este cambio de régimen ya no se están enfocando tanto a los medianos y a los pequeños contribuyentes, sino a los grandes contribuyentes. Entonces, ha habido en la actualidad ha habido como un descanso a la clase media de ese enfrentamiento con la autoridad. Y fuera, digamos, los cambios más duros que se dieron fue en la etapa de, digamos, Vicente Fox y Calderón fueron las etapas más duras en ese sentido. Peña Nieto le bajó porque hasta derogó la ley del impuesto sobre la renta anterior y creó una nueva. Y luego Andrés Manuel todavía le dio más, digamos, más tranquilidad a las clases medias en ese combate, pero luego lo platicaremos más a fondo para que sepan exactamente de qué estábamos hablando. Bien, pasamos al artículo primero de los derechos humanos y sus garantías. Fíjense, como les decía antes, se conocían como garantías, y si se fijan aquí, dice, denominación del capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011. El 10 de junio del 2011 se publica en el Diario Oficial y ya pues se reconocen los derechos humanos. Y al reconocer los derechos humanos, compañeros, se reconoce el principio pro persona, que ya iremos también platicando sobre ese principio. Y recuerden, es que antes de ser contribuyente, soy un ciudadano o soy un mexicano que tiene derechos, el cual va a hacer valer. Eso es lo que tenemos que reconocer, ¿sí? Antes de poder contribuir, primero el Estado tiene que asegurarte ese mínimo vital, ¿sí? ¿Qué es ese mínimo vital? Que realmente es una utopía, pero hay que buscarlo. El mínimo vital es tener vivienda, tener alimentación, tener recreación, que es muy importante la recreación también, tener seguridad, tener educación, tener alimentación, vestido, ya después que servicios públicos, de alguna manera, ya después que yo tenga todo eso, si ese sería como la utopía, ¿verdad? Ya después de que tenga yo todo eso, esa dignidad que me das como ser humano, si me sobra, te pago o contribuyo. Ese sería como eh, a lo que aspiramos. Es decir, partiendo de una base que yo te pudiera decir, mira, yo me siento digno porque tengo mi casa, mi trabajo,
a mis hijos los mando a su escuela, tienen bien a su alimentación, y parto de ahí ya, me sobró un poquito, contribuyo, pero la realidad no es esa. Entre lo que estoy luchando por obtener eso, estoy contribuyendo, ¿verdad? Sí lo podemos observar de esa manera. En lo que estoy ganándome la vida, estoy contribuyendo también. En lo que estoy tratando de sacar adelante a mis hijos, estoy contribuyendo también. En lo que trato de dignificarlos a ellos como a mi persona, estoy contribuyendo. Y ok, pues es un círculo que hay que atender cuando uno se convierte en adulto de alguna manera, pero sí, sí tiene que ser, digamos, eh, cada vez más progresivo, es decir, cada vez tiene que ser mejor, 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 mejor para todos. Eso es lo que se busca, eso es lo que la Constitución dispone, que todo tiene que ser progresivo, tiene que ser para adelante, que no podemos ir para atrás como sociedad y todos tenemos que buscar. Ahora bien, los derechos se conquistan, jóvenes. Y no sé si ya lo hemos platicado también, es que normalmente siempre doy clases similares y a veces ya no sé con qué grupos he platicado, pero los derechos se conquistan y más de ahora que ya no nos vemos las caras, jóvenes. Ahora me tocó, tengo, no sé, como 7 grupos de noveno, también así en línea, y ya no les veo las caras y ya, de repente no sé con quién estoy hablando, ¿verdad? Pero a lo que iba, el derecho se conquista. Oye, ¿quieres educarte? Sí, pues tienes que ir a educarte, tienes que tomar el libro, tienes que leer. ¿Quieres salud? Sí, no, no se trata nada más de que te va a atender el instituto. Tienes que comer sanamente, dormir, dormir tus horas, hacer ejercicio, no fumar, no tomar. O sea, tienes que tomar acción, ¿sí? ¿Quieres, una vivienda la cual tú consideres digna? Porque digamos que el concepto de dignidad dependerá de cada quien, pues tienes que luchar por ella, ¿no? ¿Quieres un trabajo digno? Tienes que levantarte todos los días a conquistar ese trabajo. Entonces, no es por ósmosis que se den los derechos, sino hay que ir a conquistarlos. Y en esa conquista de los derechos, ¿sí? Se busca dignificar al hombre. No quiero entrar en polémicas, pero al hombre y a la mujer, ¿sí? Se busca dignificar a la mujer y al hombre. Bien. ¿Quién me apoya leyendo, por favor, Sote? ¿Cuál artículo? El primero. Ok. De los derechos Vamos. humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ahí Las párale. normas... Sí. Vamos a hablar por párrafos. Entonces, en el entendido de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿los contribuyentes entran ahí, sí o no, compañeros? Sí, Sí, muy bien. Entonces, desde ahí, jóvenes, desde ahí. Todas las personas gozarán. Dentro de eso de todas las personas están los contribuyentes. Ese es donde empieza a tomar relevancia. ¿Sale? En el periodo en que les hablo de 2000 al 2012, que es el periodo de Fox y Calderón, todavía no existían los derechos humanos, jóvenes. Entonces, había muchas violaciones por parte de la autoridad. Todavía las hay, todavía las tenemos esta herramienta para poder protegernos. Y ahorita seguimos platicando. Bien, y luego dice, derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México
de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, cualquier derecho humano en los que México tenga un tratado con otro país, ¿sí? También nos protege, jóvenes. Reconociendo que la Constitución es el órgano más alto que tenemos como mexicanos, ¿sí? Y de ahí nacen las leyes secundarias, como ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del seguro social, ley federal del trabajo. Esas leyes son hijitos de la Constitución, por así decirlo. La Constitución jerárquicamente está por encima de esas leyes. Y aquí en su artículo primero menciona que esos derechos humanos que también se encuentren dentro de tratados internacionales, es que posiblemente, compañeros, haya derechos que nuestras leyes no establezcan, que sí lo establezca un tratado. Y por el simple hecho de que México tenga firmado ese convenio o ese tratado con otro país, ese tratado estará por encima de esas leyes que les estoy diciendo. Es decir, estará a la par de la Constitución. Es como un hermano gemelo, si lo queremos ver, o es como el papá, por así decir. Podemos identificarlo. La mamá es la Constitución, el papá son los tratados internacionales y los hijos son las leyes secundarias. Y entonces, tratados internacionales y Constitución están por encima de las leyes y códigos, aunque se contrapongan. Primero le vamos a hacer caso a la Constitución y a los tratados que a las leyes secundarias, ¿sí? Ya irán entendiendo un poquito más adelante. El siguiente, compañero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Bien, fíjense, este es importantísimo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, es decir, puede ser materia económica, puede ser materia salud, economía, comercio, tributación, seguridad. Hay una infinidad de materias, ¿sí? Y dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es clave. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué entendemos por ese párrafo, compañeros? Pues si se detecta algún indicio de vulnerabilidad hacia la persona, el Estado está obligado a protegerlo. Correcto. O a reconocer que, por ejemplo, un ejemplo, fíjense, si ley del impuesto sobre la renta indica algo que es más, digamos, más gravoso que lo que dice un tratado, me voy a adherir al tratado, aunque la autoridad no le guste, porque la autoridad solo va a tratar de ver, la autoridad fiscal va a decir, no, no, hazle caso a la ley del impuesto de la renta, no le hagas caso a tratado internacional. Pero eso también lo iremos definiendo en puntos, ¿no? No solamente en tratados, otras leyes, porque recordando que la Constitución dice de conformidad que dispongan las leyes, no especifica leyes fiscales. ¿Sale, compañeros? Entonces, aquí estamos como reconociendo y trazando esa parte del derecho humano que tenemos como personas, ¿sí? De poder identificar. Oye, es que, ¿cómo lo aterrizo a la parte de las contribuciones? Ah, es que primero para ser contribuyente, pues primero eres un ser humano. Y entonces, como lo menciona también la Constitución, todas las personas gozarán. Y al hablar de todas las personas, pues estamos hablando de todas las personas, no hay distinción. Y ahorita vamos a seguir hablando. Posteriormente lo que acaba de leer su compañero, dice
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán en conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, cualquiera que sea, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Vamos siempre a llamar a aquello que nos cuide de la mejor manera. A veces hasta nos quejamos de los delincuentes o de que se escucha que los derechos humanos de los delincuentes y quién sabe qué. Es que, compañeros, fíjense, hay situaciones que no se le desea a nadie de tener que enfrentar a la justicia por X o por Y, que de todos modos debe haber algo que te proteja, compañeros. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que por un accidente, como que alguien se les atraviesa en la calle y por desgracia lo atropellan y muere esa persona, pero usted es una persona buena, usted no tiene ningún antecedente, ni es un asesino, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene que enfrentar a la justicia. Y usted tiene que llamar a esa protección más amplia que tiene, aunque usted haya cometido ese que está tipificado como homicidio culposo o doloso, no recuerdo, la verdad no recuerdo. Creo que es culposo, sí, que o sea que no lo hiciste con la intención. Pero la gente que es la víctima o los familiares de la persona que murió, pues quiere que te castiguen así al por mayor y que te metan 50, 60, 70 años en la cárcel. Pero fue un accidente, es algo que no se atravesó, no se dio cuenta. Yo no sé si han visto en el periférico, en los periféricos, cómo se atraviesan las personas cuando vas a ir el carril de cuatro que van. Una vez me tocó, ya ando aquí platicando una historia, pero sí, o sea, me ha tocado ver ese tipo de muertes en el camino y dice uno, ay, caray. O sea, no creo que el conductor en algún momento haya querido. Era una familia que se atravesó completa y a todas se la llevaron, a toda la familia. Eran como 4 personas así muertos en el periférico de aquí de la laguna. Este, Fue una cosa horrorosa, pero si usted se encontrara, Dios no lo quiera, en esa situación, usted buscaría la protección más amplia. No sé si queda claro, compañeros. Sí, No se trata, sí, sí es culposo. sí, no se trata de castigar nomás por castigar o de ejercer a la autoridad nomás por ejercer, sino hay situaciones en las que tú tienes que llamar al derecho para tratar de salvaguardar lo máximo que se pueda y que digan, ¿sabes qué? Bueno, pues sí, sí tuve, pero quiero adherirme a que fue un accidente y todo, y no es lo mismo 60 años a 8 años de prisión, aunque tengas que pagar de alguna manera. ¿Sí queda claro, compañeros? Bien. Sí, Sí, profe. con todo. Lo mismo pasa con el derecho fiscal. Tenemos el derecho a protegernos lo más que se pueda. Bien. Adelante, compañero. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proveer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, otra vez, todas las autoridades, la autoridad fiscal entrará ahí, ¿Sí? correcto. Entonces, ya vamos entendiendo, es, ¿los contribuyentes entran en los derechos humanos? Sí. Todas las autoridades, en este caso la autoridad fiscal, ¿está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos? Sí. Entonces, ahí es donde tiene relevancia este artículo. La pregunta es, ¿lo hacen? ¿Será que lo hacen?
Pues quizá no voluntariamente, me refiero a que tendría que invocarse por parte del afectado para que pueda la autoridad hacerlo de alguna manera. Pero sí, correcto. Y a lo mejor algunos sí y algunos no, pero por el simple hecho de ser una obligación, porque así lo menciona, tiene la obligación. En ese sentido, la autoridad no, más bien, el contribuyente no tendría que estar solicitando que se le respeten los derechos humanos. Es que, desgraciadamente, a veces es como esa lucha de ver quién es mejor, si el contribuyente o la autoridad. En teoría debería ser como una relación más pacífica entre los dos, ¿no? Es decir, yo soy la autoridad, yo te cuido, yo te protejo. Nada más que aquí estás incumpliendo con ciertas normas que tendrás que cumplir. El tema está en que la autoridad tiene las facultades, ¿sí? Tiene el permiso, tiene las facultades de ejercer, digamos, en materia de contribuciones, de ejercer el cobro de esas contribuciones. Pero a la hora de hacer ese cobro, existen digamos, vamos a reconocer, se extrafaculta, es decir, no se controla dentro de sus facultades y ejerce un poderío de fuerza que no le compete, que no tiene autorizado, pero como es la autoridad, y tú no conoces de los derechos que tienes, pues puede pasar por encima de ti, ¿sí? Esa es la importancia. Oigan, compañeros, miren, denme 5 minutitos y regresamos con la plática, ¿salen? Vamos a dejarlo, creo que dejaron que saliera a las 10:30, ¿no? Sí, Así ahí en es. el grupo. Sí, pero sí vamos a dar unos minutitos también para despejarnos un poco. Son las 8:07, regreso a las 8:15. A las 8:15 regreso para seguir con el tema. ¿Sale? Ok, Ok, sí, compañero, gracias. gracias.
Listos, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Bien, vamos Sí, a contador. continuar. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Bueno, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto el anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es importante también, porque a la hora de ejercer las facultades, a veces la autoridad cae en esas situaciones, un poco de la discriminación. Bien, ahora, fíjense bien, compañeros. Vamos a... Ahorita, ¿cuántos somos? Somos 9. Se sacaron la lotería ahora, compañeros. A ver. Fíjense bien, ¿eh? Mm, 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 mm. Espérenme tantito, déjenme checar algo rápido. Para la próxima clase, compañeros. Vaya, son que 9 compañeros ahorita, ¿verdad? Entonces, permítame tantito, déjame ver si encuentro aquí una información. Creo que somos 8, ¿no, contador? Ah, sí, 8, conmigo 9, ¿verdad? Sí. Fíjense bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 temas a repartir para que preparen una clase y queden exentos. Queden exentos de la materia. Dando esa clase, quedarían exentos de la materia, digamos que el que quiera. En caso, ahorita que son 8, para que darles el beneficio a todos, se pueden unir con alguien más. ¿Sale? Entonces voy a preguntar uno por uno para ver si quieren, y ya les digo qué tema. ¿De acuerdo? La exposición, o mínimo, digo, tenemos toda la semana para prepararla. Y claro, digamos, el primero va a ir, digamos, se le complica más porque tiene esta semana. El que sigue va a tener 2 semanas, el que sigue 3 semanas y así sucesivamente. ¿Sale? Ok. Estos trabajos que realicen van de alguna manera, se van a grabar aquí, no los van a pasar, se van a grabar aquí en clase y esto va a ser lo que va a ser el examen al final. Sí, dígame. ¿Alguien comentaba algo o iba a comentar algo? No, contador, levantamos la manita de afirmación. Ok. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Mm, digamos que va a ser de azar el primero y el segundo y el tercero. Nada más que primero le voy a preguntar si quiere participar, ¿de acuerdo? De acuerdo. De Bien. acuerdo. Adán Castro, ¿quiere participar en la mecánica? Sí, contador. Ok. Ahorita vemos qué le tocó, ¿eh? Eh, Yajair Hernández, ¿quiere participar? Sí, contador. Bien. Juanita Torres, Sí. Carlos Roberto, Sí, claro que sí, contador.
Eduardo Mora. No sé si anda Eduardo por aquí. Bueno, ahorita a ver si regresa en unos 5 o 10 minutitos para a ver qué nos dice. Nidia Cristal. Sí, contador. Sara. Sí. Y Perla. Sí, profesor. Ok. Ya nos quedó Eduardo ahí por si confirma ahorita su llegada. Bien. Entonces ahorita por lo pronto 7 han dicho que sí. De una vez, antes de que... Contador, el compañero Eduardo puso que él no porque se le complica. Ok, entonces 7 nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Entonces, quiere decir que alguien va a compartir. A ver, espérenme. Si colgo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. 6 temas. Entonces. Voy a también dejar abierto si de los que están aquí alguien quiere compartir. ¿Cómo que compartir? O sea, que exponga Es con decir, otro compañero. sí, porque son 7 compañeros ahorita y son 6 temas a repartir. Yo, profe, Usted se une con, pues con el que me... O si yo puedo escoger, si quiere, escoja ok. ¿Con otra persona o 2 personas más? una persona, ¿no? Ay, pues no, mejor dígame usted. Ay, no sé, Este, ahorita le digo. o que sea al azar también. Sí, que sea al azar. Ok. O no, Bueno. o mejor ahorita le digo, mejor. ¿Con quién? Para pensarla bien. Para que no se complique, pero haga la rifa. Ok. Entonces, verla queda al final, ¿de acuerdo? Verla queda, se va a unir a uno de los grupos que les diga. Ahí va, ¿eh? Vamos a empezar con la primera exposición, la va a dar Nidia Cristal. Sí, Nidia, profesor. su exposición va a ser sobre los derechos de los contribuyentes. Los derechos de los contribuyentes. ¿Y de dónde se va a basar? De la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sale? Sí, profesor, está muy bien. Y ahí va a sacar su exposición de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ok. Siguiente, para que vayan apuntando. Va a tratar de... Vamos a tratar de hacerla de unas 2 horas, más o menos, la exposición. ¿Sale? El siguiente que va a dar la clase va a ser Adán. Adán Castro, vas a dar facultades de la autoridad. Facultades de la autoridad. Facultades de la autoridad, Adán, lo vas a sacar de Código Fiscal de la Federación. ¿Vale?
Sí, contador. Muy bien. Facultades de la autoridad lo vamos a sacar de Código Fiscal de la Federación. Entonces voy a poner aquí Nidia y luego Adán. Y luego el que sigue es Juanita Torres. Sí, Su tema va a ser de recurso de revocación, Juanita. recurso de revocación. de revocación. Y ese lo va a hacer, lo va a sacar de Código Fiscal de la Federación. Recurso de revocación. Ok, Código Fiscal de la Federación. Y luego, Carlos Roberto le Sí, profesor, tocó, dígame. le tocó recurso de inconformidad. De acuerdo. Recurso de inconformidad. Y ese lo va a sacar de la Ley del Seguro Social. Muy bien, contador. ¿Sí? Y Profe, ya luego, tengo- sí, ya sé con quién voy a hacer equipo. ¿con quién va a ser? Con Yajaira. Ya me Ok, puse de acuerdo con ella. ok. Contador, disculpe, me dijo de inconformidad, ¿verdad? Sí, de inconformidad. Muy bien, gracias. Ok, Yajaira y Perla van a hablar sobre juicio de lo contencioso o juicio de nulidad. Juicio de lo contencioso. Y van a sacarlo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y es juicio de lo contencioso. ¿Sale? Ok. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y me falta Sara, ¿verdad? San Juanita. Sí. Sara, usted va a hablar de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Esa es la Prodecon, ¿verdad, profesor? Ajá. Es la Prodecon. ¿Sale? Y ahí sí le voy a dejar abierta la investigación que pueda hacer. ¿Sale? Ok. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor Nidia, ¿me podría por favor dar nuevamente mi tema? Es que no alcancé a escuchar bien, pero quiero corroborar. Derechos de los contribuyentes. Ley Federal de los Derechos de Contribuyente. Perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Compañeros. El material puede ser pero la presentación es como nosotros lo queramos poner, contador. Sí, digamos que puede ser PowerPoint, PDF o como usted lo decida. Ok, muy bien. ¿Vale? Está abierto. Contador. Sí, Sí, contador, nosotros se la mandamos para que usted la proyecte porque nosotros, por ejemplo, su servidora no la puede proyectar. sí, sin problema. Ok, Me la mandan y ya la proyectamos desde acá. otra pregunta. Si yo encontrara alguna cuestión importante aparte del código fiscal o solo es de la fuente que nos dijo. No, lo que usted considere poner. Haz de Ok, cuenta que es su clase. Nada más le estoy diciendo más o menos la base de dónde poder comenzar. ok. Sí. Ok, me tocó recurso de revocación, ¿va? Juanita Ujú. Torres. Ok, está bien.
Gracias. Correcto. Bien, entonces ahí va. Ya vamos para cerrar ya el día de hoy. No los voy a tener aquí todo el día. Fíjense bien, compañeros. Vamos a ubicarnos en esta parte de la defensa fiscal. Tenemos lo que se le conocen como actos de molestia o actos de autoridad, que tanto la Constitución regula como Código Fiscal de la Federación. De alguna manera, la defensa fiscal, digamos, proviene de un acto de autoridad, es decir, la autoridad va y nos revisa y en esa revisión detecta diferencias u omisiones y al detectarlas nos, digamos, obliga a cumplir dichas obligaciones. Nos obliga mediante facultades que tiene la autoridad. ¿Sí? Ya iremos viendo esas facultades que tiene la autoridad. Pero, ¿a qué voy con esto? Esas facultades que tiene la autoridad están establecidas en la norma y tienen que cumplirlas. ¿Y por qué no decimos esto? Fíjense, compañeros. La autoridad en general solo puede hacer lo que la ley le permite, solo puede hacer lo que la ley les faculta, ¿sí? Y entonces tienen que seguir al pie de la letra lo que Código Fiscal les faculta para poder realizar ese cobro, para poder cumplir su función. ¿Y qué pasa? Que no siempre lo hacen, ¿sí? Y ahí es donde vulneran el derecho de los contribuyentes. Otra vez, fíjense, como gobernados, jóvenes, como gobernados, nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite y lo que no está prohibido. Eso lo podemos hacer. Lo que la ley nos permite y lo que no está prohibido. Y la autoridad, a diferencia de nosotros, solamente puede hacer lo que la ley les permite. No pueden hacer otra cosa. Por eso a veces escuchamos y nos da ahí como que cierta, como coraje o desconfianza o que dicen, agarraron al hermano de, ay, se me fue el nombre, del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero lo soltaron los jueces. Y decimos, ¿cómo es posible que los jueces lo soltaron y esto y lo otro? ¿Sí? Pero resulta que la detención no fue conforme a procedimiento, ¿sí? Y partiendo del principio de que, o la máxima de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta, si no lo hace así, cae en una ilegalidad la autoridad. Y yo creo que es el ejemplo que hemos escuchado más, ¿no? No, es que soltaron al narcotraficante, al secuestrador, pero es porque, digamos, que las policías o quien investigan a la hora de la detención no lo hacen correctamente. Deben ser muy cuidadosos de cumplir conforme a lo establecido, porque otra vez, la autoridad solo puede hacer lo que la ley les faculta, no pueden hacer más allá, ¿sí? Si digamos, en este caso, el procedimiento es seguir A, B, C, tienes que seguir A, B, C. No puedes llegar haciendo C y luego B y luego A, o nada más llegar haciendo B. Es A, B, C, ¿sí? Y eso, como somos seres humanos, cometemos muchos errores y no logramos el procedimiento correcto. Y al no hacer el procedimiento correcto, el acto es ilegal.
y al ser ilegal no surte efectos y me tienen que dejar ir. Lo mismo pasa aquí con las contribuciones, compañeros. La autoridad tiene, a la hora de ejercer sus facultades, tiene que hacerlas conforme al procedimiento. No puede extralimitarse en facultades. Es muy común, y no sé si alguna vez les ha tocado, va y te quiere revisar el seguro social, por ejemplo. Te quiere revisar el seguro social. Y te pide, fíjense lo que te pide. Te pide la declaración anual del ejercicio, del impuesto sobre la renta. Te pide las declaraciones de pago del ISR en retenciones, en IVA, te pide la nómina, te pide muchos aspectos, ¿sí? A la hora de revisar. Oye, si tú te haces una pregunta así de sentido común, dices, ¿cuál será la facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora de venir a revisarme? Ah, pues va a venir a revisarme en materia de aportaciones de seguridad social. No tiene por qué andar viendo lo que declaro de ISR. Aún así te lo piden. Entonces se están extralimitando de sus facultades. No sé si queda claro ahí, compañeros. Sí, Lo contador. único que te debería de pedir es, a ver, ¿cuáles son tus pagos de las aportaciones de seguridad social? ¿Cuál es la base? ¿De dónde partimos? ¿Cuánto pagas de nómina para ver el salario diario integrado? Checar si la prima de riesgo es la correcta. O sea, aspectos que tienen que ver con sus facultades. Porque de ninguna manera, dentro de las facultades del Instituto Mexicano de Seguro Social, es checar información del impuesto sobre la renta, para nada, mucho menos del impuesto al valor agregado. Pero aún así lo piden, compañeros. Y lo importante de esto es decir, ah, sí, deja que lo pidan, para yo después alegar eso ante un tribunal. Óyeme, este canijo viene y me pide cosas que no. Yo me siento en estado de indefensión porque su postura es meterse en cosas que no le competen. Entonces yo ya no sé, ¿estos revisan impuestos sobre la renta o revisan aportaciones? ¿Qué onda? Y entonces el debido proceso no se hace correctamente, lo que se conoce como debido proceso. Y entonces, aún así le deba 100,000 pesos al fisco, si sale con esas tarugadas. En teoría debería de ganar ese juicio, compañero. ¿Queda claro? Sí. Bien. Contador. Entonces, es muy común eso. ¿O qué otra cosa es muy común? Que firman personas no facultadas. Firman También, personas no facultadas. contador, también cuando no se apegan a proceso para la notificación. Así es, también. Porque son bien dados a que dejan los dos papeles juntos el mismo día o ponen fechas diferentes. Hacen todo pero pensando que el contribuyente es ignorante o no sé, o la gente, los notificadores, con tal de no ir dos veces, le voy a dejar estos papeles aquí, le pone fechas diferentes a los documentos. Bien, desde ahí se va acumulando los agravios con el cual nos podemos defender. Ok, bueno, vamos partiendo de eso, de actos de autoridad. Hay dos artículos en la Constitución, voy a compartir, déjenme encontrarlo otra vez. ¿Dónde la dejé? En Word. ¿No? El 14 y el 16 son importantes porque recuerden que primero vamos a atender al 14, o sea, lo que dice la Constitución y luego lo que dice Código dentro de las facultades de la autoridad. Ahorita me apoyan leyendo el 14. Ya me pasé. 14 y 16. ¿Quién me ayuda leyendo el 14? Voy a Si quiere aumentar un yo. poquito. Sí, adelante.
A ninguna ley se dará, permítame tantito, espera. Ahí voy. Dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Bien. Partiendo del primer párrafo, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común que la autoridad fiscal retenga cuentas bancarias. Eso es ilegal, compañeros, porque mismo 14 nos menciona que nadie puede ser privado de sus propiedades o de sus posesiones, ¿sí? Pero eso lo hacen muy común, congelan las cuentas, pero de alguna manera las puedo desbloquear. Eso Claro, es me voy a tardar. Sí, adelante. Contador, eso es lo que el IMSS hace comúnmente. A veces no te notifican y solamente te congelan las cuentas. Es correcto, pues es ilegal. Es ilegal porque se tiene que llevar un juicio, como lo menciona el 14. Pero digamos que metiendo la defensa de un juez, digamos, estaría obligado a liberar esa cuenta lo antes posible. Claro que es tardado y se requiere del derecho y abogados que puedan cumplir esa función, pero es importante conocerlo. Luego se asustan las personas o las dejan ahí, de alguna manera inoperantes y pues es de lo que hablamos, de extrafacultarse. Sí tienen la facultad de bloquear, pero hay un procedimiento. ¿Sí, compañero? Hay un procedimiento. Sí pueden bloquearme la cuenta y lo veremos cuando los compañeros hablen de facultades de la autoridad. Sí pueden hacerlo, pero primero hay un ABC. No es nada más llegar directamente y bloquear. ¿Sale? Bien. Y luego el 16, también importantísimo. ¿Quién lo lee? Si quiere, yo conto. Dice, artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezcan como regla de oralidad, bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido y de cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud pública o para proteger los derechos de terceros. No podrá liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La controversión a lo anterior será sancionada por la ley penal. Esto, por ejemplo, ¿qué pasaba? Aprendían a los delincuentes y en vez de llevarlos directamente con el juez, les daban ahí una calentadita antes de llevarlos. Entonces, eso de alguna manera es ilegal y por eso salían, es una puerta giratoria lo que le llaman. Entraban y salían, entraban y salían. Bien, Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que éste cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público pondrá bajo su responsabilidad ordenar su detención fundado y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o fragancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención y decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Dice, por delincuencia organizada. Vamos a pararle ahí, que tiene que ver una cuestión en materia penal, ¿verdad? Pero recuerden que un delito fiscal también puede caer en materia penal. Puede tipificarse en materia penal. A ver, vamos a hablar aquí. ¿A quién exclusivamente, compañera? Exclusivamente, a ver. Dice, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Bien, Los poderes... nada más como ahí está bien. Para que quede claro, aquí habla nada más de cuando autorizan para intervenir las líneas. Cuando sea una materia fiscal, en el caso en el que estamos, no se permitirá se puedan intervenir las comunicaciones. ¿Sale? Es nomás como para dejarlo ahí de manifiesto que en materia fiscal no, no hay intervenciones para investigar. ¿Sale?
Bien, ¿cuál es la esencia de esto? El primer párrafo. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito por autoridad competente. Es aquí donde les decía, llega el IMSS y me pide información del SAT, pues rompe con este esquema de la autoridad competente. O viceversa, llega el SAT y me pide la clasificación de riesgo, que normalmente no lo hace, el SAT no comete tantas tropelías como el instituto, pero el instituto sí se equivoca mucho en esas cuestiones. Es, voy a decirlo así, es la autoridad fiscal más violadora de los derechos humanos de los contribuyentes. Así tal cual me atrevo a decirlo. El Instituto Mexicano del Seguro Social de los derechos de los contribuyentes. Le falta todavía, hay algo ahí, no sé a qué se deba, que le falta más capacitación o mayor, no sé si todavía existe ahí la vieja escuela, hay algo ahí que no le permite avanzar. Bien. Partiendo desde aquí rompe todo el esquema, porque no es una autoridad competente. Y luego, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pues eso es básico, eso es esencial, que funde y motive. Oye, estoy aquí porque de acuerdo a las facultades que tengo con Código Fiscal de la Federación, el artículo tal, vengo a revisar que hayas cumplido con el correcto pago de la contribución del impuesto de la renta del ejercicio 2024. Ah, ok. Si vienes a eso, ¿para qué me preguntas cosas del IVA? Si vienes a revisarme el impuesto de la renta del ejercicio 2024. ¿Sí me explico? O sea, hay que fundar y motivar específicamente a qué vienes, para no estar yo en estado de indefensión de decir, pues no, la verdad es que ya ni sé a qué viene este cuate. Viene a esto y me pide esto y lo otro. Otro de los errores que cometen a veces es que piden, esto lo he visto más en el instituto, piden ¿cómo le llaman? Un plano arquitectónico del lugar. Y entonces, hay veces que no se tiene ese plano arquitectónico. Y si de alguna manera me obligan a presentarlo, por decir de alguna forma, tengo que contratar un arquitecto para que lo desarrolle. Entonces ya rompe o sea, con la dinámica de decir, que tiene que ver el plano arquitectónico con que me vienes a revisar que esté el salario integrado correctamente, ¿no? Son muchas cuestiones que hay que estar atentos a esas situaciones, jóvenes. Bien. Bien, partiendo del 14 y el 16, recuerden, autoridad competente. A veces es la misma autoridad, es decir, el SAT, y que va a revisarte renta o va a revisarte IVA, pero quien firma el documento no es un funcionario público autorizado para realizar esas diligencias. También hay que estar atentos a eso. ¿Por qué? Resulta que, sí, ya quiero iniciar esa revisión, pero no está el auditor porque está de vacaciones. Déjale, digo al administrador de servicios al contribuyente que me firme el documento. Y servicios al contribuyente no tiene esa facultad para hacerlo. ¿Sí? Viene el documento elaborado por el SAT y van a revisar IVA, ok, pero quien firmó, quien emitió esa orden no es el servidor público facultado. ¿Dónde podemos revisar eso? En los reglamentos interiores. Ahí vienen todos los servidores para que están facultados. ¿Sí queda claro, compañeros? Está bonito esto de la defensa, tiene que ver con investigación, tiene que ver con Sí, reconocer los agravios de la autoridad. sí. Sí, Por ejemplo, ahí qué es lo que sería un amparo en esos no, actos jurídicos o no, es la defensa. El amparo es otra, vamos a llamarlo otra instancia.
pero se conoce como defensa. Y a eso íbamos a llegar ahorita a ese punto, que después de ya esos actos de autoridad, de esos agravios, de esa violación a los derechos, cuando emiten las autoridades un crédito fiscal, es decir, cuando ya terminaron su trabajo, finaliza con la emisión de un crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal, compañeros? Es el total del derecho que tiene a recibir la autoridad por los siguientes conceptos: impuestos omitidos, recargos, actualizaciones, multas y digamos que honorarios de los visitadores, y ese total es el monto del crédito fiscal. Porque si normalmente era, no, pues es que omití pagar el impuesto sobre la renta, ok, pero ¿cuánto fue? 20,000 pesos, por decir un número, ¿no? Pero ya con crédito fiscal se convirtió en 70,000. De los 20 se convirtió en 70, porque me están revisando años pasados, ya me pusieron recargos, ya me pusieron actualizaciones, ya me pusieron una multa por no cumplir, y aparte me están cobrando, digamos, los honorarios de los... Tiene otro nombre, pero no recuerdo el nombre, pero digamos que te cobran el hecho de que un visitador vaya a hacer ese trabajo. ¿Sí, compañeros? Y ahora sí, lo que preguntaba la compañera, que si hay un amparo para eso. No, primero es la defensa fiscal, es lo que conocemos como defensa fiscal. Medios de defensa, se le conocen medios de defensa, y existen varias sedes. Y la primera es la sede administrativa, es decir, trato de atender mis diferencias con la propia autoridad. Todavía no voy a un juicio, sino con la misma autoridad trato de atender esas diferencias. Y ante el SAT es el recurso de revocación, que es lo que va a explicar la compañera Juanita, el recurso de revocación. Y ante el IMSS es el recurso de inconformidad, que es lo que va a explicar Carlos. Esos recursos son medios de defensa, pero se le conocen como sede administrativa, es decir, estoy actuando o tratando de arreglar directamente con la autoridad, hacerle ver, mira, tengo estos alegatos, tengo estas pruebas, considéralas para que lo que tú estás diciendo no avance. Y ya la autoridad tiene su área jurídica y lo revisará y dirá, no, sí, el contribuyente tiene razón, vamos a darle visto bueno al contribuyente. O no, la autoridad tiene razón y le damos negativa a ese recurso. Eso no significa que yo no pueda brincar al siguiente medio de defensa, que es juicio de lo contencioso, que es lo que va a explicar Yajaira y Perla. Juicio de lo contencioso ya es ante tribunal, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde están los magistrados que resolverán a favor de la autoridad o resolverán a favor del contribuyente. Yo como contribuyente voy ante esos tribunales y expongo que la autoridad, a la hora de ejercer sus facultades, violentó mis derechos, ¿sí? O se extrafacultó y no realizó el debido proceso que conocemos. Entonces, por el simple hecho de no cumplir con el debido proceso, es un acto ilegal que se debe de caer, ¿sí? En caso, ahora sí, compañera, en caso de que en juicio de lo contencioso tenga una negativa el contribuyente, puede acceder al juicio de amparo. Es otra instancia más adelante. Y tanto juicio de lo contencioso como juicio de amparo lo vamos a conocer como sede jurisdiccional. ¿Sale? Sede jurisdiccional.
Entonces, ya van dos sedes. Sede administrativa con la autoridad, que sería recurso de revocación y recurso de inconformidad, y sería sede jurisdiccional, que sería juicio de lo contencioso y juicio de amparo. Ya en juicio de amparo ya es un tribunal colegiado que revisan el caso, digamos, ya son más personas quien revisan el caso y pueden definir si tiene la autoridad la razón o tiene la autoridad los contribuyentes. Y si, digamos, un caso muy relevante como los que ahorita hemos escuchado ahí en las noticias, quizá no todos lo han escuchado, pero algunos sí, sobre casos relevantes que pueden brincar hasta la Suprema Corte de Justicia, como es el caso de las contribuciones que debe el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, que él ya pasó por juicio lo contencioso, lo perdió, ya pasó por juicio de amparo, lo perdió, y ahora brincó hasta la Suprema Corte, pero pues, son cantidades ya considerables, ¿no? Y ya la Suprema Corte definirá si tiene que pagar las contribuciones o no. ¿Sale? Por último, tenemos una sede no jurisdiccional, ¿sí? Que lo vamos a entender como medios alternos, y eso lo ve la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es el tema que le tocó a Sara. Ella va a exponer qué es de alguna manera, o más bien para qué sirve, cuáles son las funciones, en qué puede ayudar la Procuraduría mediante esos medios alternos. Llegan a acuerdos con la autoridad fiscal sin tener que pasar por tribunales. Si, por ejemplo, alguno de ustedes en alguna ocasión se encuentra o algún contribuyente se encuentra y no tiene digamos, la capacidad económica para pagar un abogado, puede asistir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que lo ayuden con algún litigio o una diferencia que tengan con la autoridad y puedan ellos entrar a negociar. Tienen esa facultad, y es lo que explica la compañera Sara. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, compañeros? Ninguna. No, está bien. Salinas ya agotó todos los recursos, contador. ¿Perdón? El grupo Salinas ya agotó todos los recursos. Pues ya está en Suprema Corte, ya ahí lo que definan ellos ya. Eso será lo que se tenga que cumplir. Ah, ok. Ahorita hay a ver si entramos a los casos la próxima semana cuando vamos a estar viendo casos. Vemos casos y vemos la exposición. Hay dos temas importantes. Vemos Salinas y vemos Grupo Orlegui de Alejandro Iraragorri. También trae ahí unos temas como para analizar. Les digo que ahorita están con los grandes. Grupo Orlegui. Ahorita están con los grandes contribuyentes. Sí, dígame. Grupo Orlegui no es el del TCM, perdón. Ujú. Sí, es el de Santos Laguna. El caso viene siendo lo de las tierras. No, ¿O es de qué? cuestión de defraudación fiscal. Tiene que ver con la defraudación fiscal. Yo tenía conocimiento de una situación de que traen un amparo por cuestión de cómo fueron adquiridas las tierras del TCM. Por eso preguntaba. Ok. Pero no, entonces para Sí. informarme de la otra situación. Sí, eso tiene que ver con un tema de defraudación fiscal, pero aquí lo platicamos, vemos las notas en las próximas clases. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, Nada más una duda, pero de los temas. Va a ser conforme los mencionó, ¿verdad? Primero la compañera Nidia, luego Adán, luego Juana María Torres,
luego su servidor, luego Yajaira y Perla y al final Sara. En Sí. ese orden serían las exposiciones, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Gracias, contador. sale. Digo, con todo respeto para los demás compañeros, me han estado preguntando si se pueden unir. Como no los veo aquí en clase, y no sé, creo que Leslie llegó después de que repartí los temas. Era como un premio nada más, compañeros. A veces sí me gusta, de alguna manera, incentivar en ese sentido para los que están desde un inicio, están atentos y a lo mejor otros tienen la intención de poder participar, pero ya, digamos, no, me da mucha pena y no poder ayudar en ese sentido. No se preocupe, el equipo seguimos participando. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿De cómo se va a ir desarrollando la clase? Ninguna. Bien, pues por hoy es todo, compañeros. Que tengan buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. De acuerdo, contador. Igual. Muchas gracias. Buenas Muchas noches, gracias. compañeros. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias y buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.